Dios les bendiga. Vamos a entrar al estudio. Vamos a ver cada vez, ¿verdad?, las circunstancias, el relato, no solamente el relato, amén, no solamente el relato de lo que la Biblia nos dice. Cada vez las circunstancias se ponen más difícil, van de mal en peor. Una situación difícil conlleva a otra peor, y eso lo podemos leer en su palabra y lo podemos verificar a través de la historia de este mundo, a través de lo que estamos viviendo, a través de lo que estamos viviendo. No sé cuántos estudiaron en esta semana Mateo 24, me parece que sí les dije que estudiaran Mateo 24, porque se relaciona, esto que Juan escribió aquí, en realidad es una referencia de lo que nuestro Señor Jesucristo pronunció ahí, de ese gran sermón público ahí en el Monte de los Olivos, sobre las señales, amén, del fin. Podemos, allá relata más ampliamente terremotos y destrucción, guerras, pestes, hambres, todo lo que Juan aquí lo dice en una forma comprimida. El Señor Jesucristo da otros detalles, pero no solamente el Señor Jesucristo lo dijo, Daniel lo dijo muchos años antes, Zacarías lo dijo también. Mire, anote esto ahí en sus apuntes. Espero que usted esté llevando apuntes de esto, ¿verdad? Anote esto. Es una referencia que tiene mucho que ver también con esto. Habla de caballos, carros y caballos. Zacarías capítulo 6 del 1 al 8. Lea Zacarías capítulo 6, 1 al 8. Ahí habla de los 4 carros, habla de carros con caballos, no habla de uno, ¿verdad? Maneja los mismos colores de caballos y la misma cantidad, amén, aquí 4, nomás que allá maneja por carros, dice 4, los 4 representan también, amén. Dice ahí también le nombra a Zacarías, hace una pregunta al ángel que le da la revelación. ¿Qué es esto? Son los 4 vientos de Jehová, amén, que salen. ¿Por qué los 4 vientos? Porque Dios dice, amén, que los vientos, que Él hace de los vientos sus mensajeros. Mire lo que dice el Salmo 100, Salmo 104, versículo 4. Salmo 104, versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Ok? Este es un símbolo, una metáfora. Amén. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. Por eso también a estos se les nombra los 4 vientos de Jehová, o los 4 mensajeros, que salen de los 4 lados cardinales de la tierra para
cubrirlo todo. ¿Ok? Ponga mucha atención, estos son datos un poquito más difíciles de digerir. Se necesita toda la atención y mucho estudio para que pueda comprenderlos. ¿Ok? Entonces, estos son los mensajeros, amén, de nuestro Dios, los que llevan o encargados también de ejecutar los veredictos de nuestro Dios, los encargados de ejecutar los juicios de nuestro Dios sobre la tierra. Por eso dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Ok? Entonces, ahí está. Breve repaso. Primero vimos el caballo blanco. El caballo blanco, que representa la conquista. Amén. Que representa la conquista a través del engaño. ¿Ok? El caballo blanco, dijimos, representa la conquista pacífica, supuestamente, a través del engaño. Dijimos que, ya lo explicamos, dijimos que representa el personaje, la identidad es el mismo anticristo. Amén. Será el anticristo en persona que vendrá y cabalgará, tomará el control. porque dice el que representa la conquista a través del engaño? Porque salió venciendo y para vencer. Quiere decir, con poder, para vencer, para conquistar. Amén. Para conquistar a través del engaño. Él viene y conquista al mundo entero. ¿Ok? El caballo rojo. Amén. Después vimos el caballo rojo este miércoles pasado. Representa, amén, el caballo rojo representa la guerra. Y muestra el carácter iracundo, egoísta y la codicia y envidia del hombre. Cada uno de ellos representan al hombre caído, al hombre alejado de Dios, al hombre, primero, al hombre que se vale de la mentira para conquistar, para crecer, para obtener. Caballo rojo representa el egoísmo, amén, que no importa, como lo podemos ver claramente en nuestra sociedad hoy en día. Muchos por un reloj, por un celular, le quitan la vida a otro ser humano. Si te ven la cartera ahí a la mano, no, muchos no le piensan para darte un balazo, aunque se vayan arriesgando que esa cartera ande seca, no, quizás no trae nada, pero no le piensan. ¿Por qué? Por el egoísmo. Es lo que dice, caballo rojo representa la guerra, dijimos, representa la guerra, derramamiento de sangre, habla de un periodo, amén, de guerra, derramamiento de sangre, pero todo esto representa a cada ser humano, a cada hombre que está alejado de Dios. Porque dice Santiago, dice la carta de Santiago 1:4, Santiago 4, vamos a ir ahí. Santiago 4, del 1 al 3. Mire,
Comienza con una interrogación. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es la raíz. Amén. Esa es la raíz. Amén. Que hay en el corazón del ser humano. Por eso, las guerras. Amén. Que representa ira, egoísmo, amén, codicia y envidia. Todos estos pecados Dios los prohibió allá en los 10 mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo lo reafirmó. Amén, lo reafirmó. Y tratando de evitarlo, porque esta es la raíz de todo. Aquellos que están en poder buscan tener más y más a cualquier precio, por encima de muchas vidas. Ok, vamos para estudiar el caballo y jinete que corresponde a esta clase, a este tema. Ok, versículo 5: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Amén. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Aquí hay algo interesante, versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué está haciendo este personaje? A ver, ¿qué está comunicando este personaje con este mensaje o con esta orden? Note, es una orden donde está racionando, amén, y la comida y poniéndole el precio. ¿Ok? Dice 2 libras de trigo, amén, por 2 libras de trigo. Ahí es la ración, la cantidad, amén. Y luego por 1 denario, ese es el precio. Por 1 denario. 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Ok? Note, este personaje, esta voz que sale, dice, de en medio de los 4 seres vivientes. Está racionando la cantidad de alimento y está poniendo el precio. ¿Ok? Pero la pregunta, ¿quién es? Dice aquí que la voz sale de en medio
de los 4 seres vivientes, pero no es uno de los 4 seres vivientes, sale de en medio. Ahora, si vamos ahí y recordamos un poquito lo que ya vimos, ¿quién está en medio de los 4 seres vivientes? Vea conmigo ahí el capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 6 cuernos y 7 ojos. Ya nomás con esto ya sabemos quién es el que estaba en medio. El cordero, dice aquí. Vuelvo a leer la primera parte. Y miré y vi que ¿en medio de qué? Del trono y de los 4 seres vivientes. Y de los 4 seres vivientes. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Ok? Estaba en pie un cordero. Ahora vaya conmigo al 6:6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. ¿Qué decía? 2 libras. Ok. Entonces con esto espero que ya haya identificado la persona de la que nos habla aquí, la voz esta que está poniendo, que está racionando la comida y está poniendo precio a la comida. ¿Quién es? Es el mismo cordero. Es el mismo cordero. Ahora, esto, ¿qué nos enseña? Simplemente nos enseña que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está en control tanto de las cosas buenas que pasan en este mundo, como aún de las cosas malas. No me malinterprete. No estoy diciendo que Dios promueve el pecado. Estoy diciendo que Dios controla todo. Tiene el control de todo. Pone un límite. Pone los límites. Sí, esto va a ser por medio de personajes malvados. Pero esos personajes malvados, ese gobierno del anticristo, amén, ese régimen malvado va a estar hasta cierto punto controlado por el mismo Cristo, por el Dios Todopoderoso. Esto nos enseña que nuestro Señor Jesucristo nunca pierde el control de este universo. Simplemente, ¿qué hace? Saca Él, para este tiempo, Él ya sacó su iglesia, los redimidos con su sangre. Amén. Él sacó su iglesia. Sí, amén. Y Él dice adelante a estos personajes que van a controlar la economía, que van a provocar guerras, desastres y tantas cosas. Va a soltar, va a dejar que hagan de las suyas. ¿Para qué? Para castigar a los
impíos que desprecian su gracia, su misericordia en este tiempo. ¿Ok? Quise dar ese detalle antes de ver lo demás, para nomás, yo creo que es lo más importante, entender que en medio de todas estas circunstancias, Él está en control. Él está en control. El caballo negro, ¿ok? El caballo negro, versículo 5. ¿Qué representa este caballo? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Amén. ¿Qué representa el caballo negro? El caballo negro en la Biblia siempre está conectado. Amén. Está conectado con el hambre, con la escasez. Vaya conmigo a Lamentaciones 5:10. Mire lo que nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Bueno, ese es el 11. El 10 nada más. Note, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa de ¿qué? Del ardor del hambre. Entonces, ¿qué representa este caballo negro? Representa el hambre que viene sobre toda la tierra, que viene sobre. Es obvio, no se necesita ser muy estudioso, muy inteligente para entender que después de la guerra, la misma historia nos lo enseña. Después de la guerra viene el hambre, vienen las calamidades, vienen las pestes, todo eso. Porque al estar los países en guerra, obviamente se va a descuidar tanto los cultivos del campo como de fábricas y todo eso. Eso va a traer, ¿qué va a provocar? Lógicamente, hambre. Una cosa lleva a la otra. Ve cómo está en orden los eventos proféticos. Entonces, este caballo negro trae el hambre a toda la tierra. A ver, que representa la economía. ¿Qué dice que trae este caballo? En la mano una balanza. Amén. Un caballo negro, y en la mano tenía una balanza. Que en la mano una balanza. ¿Qué representa la balanza? La palabra griega
esugos. Es la misma palabra que se usa también para yugo. Habla de sometimiento, habla de sometimiento, esclavitud. ¿A qué conduce? ¿A qué conduce el hambre? Bueno, lleva al sometimiento, a la esclavitud. Recuerden qué dice la Biblia acerca de cuando Dios envió primero allá a Egipto los 7 años de abundancia y luego los 7 años de gran hambre. ¿Qué hizo la gente en esos años de hambre? Primero, ellos fueron, cuando se acabó el grano, ellos fueron y vendieron, amén, se acabaron el dinero. Cuando ya no tuvieron dinero para comprar grano, vendieron su ganado, vendieron sus tierras. Todo pasó a manos del faraón. Y cuando ya no tenían ni ganado, ni dinero, ni tierras, ¿qué vendieron? Ellos mismos. Ellos mismos fueron al faraón y le dijeron: henos aquí, somos tus siervos, pero danos pan para comer. Entonces, es el mismo proceso que va a hacer aquí este gobierno. Hay una declaración por ahí de un hombre sabio que dijo: con temor y hambre tú puedes sujetar a la humanidad. Eso sujeta al hombre. Y es verdad. Es lo que va a hacer aquí. Primero la guerra, la opresión, el hambre, la necesidad. ¿A qué va a llevar esto? A la esclavitud voluntaria. Después de esto, todo esto es preparación. Amén. Preparación para cuando el anticristo quiera imponer la marca. Entonces la gente voluntariamente se va a someter. Simplemente ahorita, con esta pandemia, la gente está aterrorizada. Y todos, ¿qué están diciendo? Que salga ya la vacuna, que salga ya la vacuna. La gente está clamando y anhelando más la vacuna que clamando a Dios por misericordia y gracia, en vez de que la gente se arrepienta de su pecado, se consagre a Dios y busque a Dios al ver que esta pandemia es real, está cobrando muchas vidas, que muchas personas piadosas, hombres de Dios, santos, consagrados, han partido con Dios a causa de esta pandemia.
Pero ¿qué está haciendo la gente? No está buscando más a Dios, no está orando más. Sí, ellos están clamando que ya salga la vacuna para que se acabe esto y volver a la vida normal, volver al reventón. Tenemos un ejemplo claro. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Cuando abrió, y fue lo primero que abrieron, las cantinas, las playas y todo esto. Enseguida abrieron las iglesias. Cuando abrieron las playas y las cantinas y todo esto, la gente se abarrotó. Filas y filas de gente. Y se olvidaron del cubrebocas y de todo, no tuvieron miedo. Pero cuando abrieron las iglesias, ¿qué tal? Fueron muy pocos los que han regresado a las iglesias. Dicen predicadores de allá del otro lado que el 60% de los miembros no han regresado a la iglesia, que porque se están cuidando, porque tienen miedo, pero no tienen miedo de ir a las tiendas, a los centros comerciales, no tienen miedo de ir a las playas, pero sí tienen miedo de ir a las iglesias, el lugar más seguro, el lugar donde se busca a Dios, donde Dios promete su protección y su bendición. Ahí sí tienen miedo, se cuiden de eso. Vamos a ver si por la gracia y misericordia de Dios, esperemos que pronto aquí podamos tener los presenciales, a ver cuántos van con su familia, cuántos están ahí. Pero al trabajo sí van. La mayoría de la gente estaba desesperada, angustiada, ya queriendo ir al trabajo. Y muchos, aunque les paguen al 100, pero querían regresar al trabajo. Pero ¿qué a la casa de Dios? Es lo triste, y por eso estamos como estamos. Estas son pinceladas, escúcheme bien, estas son pequeñas pinceladas acerca del juicio de Dios que va a venir. Esto que estamos viviendo de la pandemia es la preparación, es para la preparación, es la pretribulación. No es la tribulación con todo, es la preparación. Si a usted se le hace difícil, duro esto que estamos viviendo, espérese. Si usted no tiene a Cristo, no tiene una buena relación, viene Cristo y usted, ahí va a ver lo bueno. Cuando tenga que trabajar todo un día y apenas con el salario de ese día, ¿verdad?, va apenas a poder comprar escasamente comida usted. Amén. Aquí dice la medida. Esto tiene que ver con el quebrantamiento de los alimentos, del pan. Mire lo que dice. Vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Vamos a comprobarlo. Levítico, vaya conmigo a Levítico 26, 26.
Éxodo, Levítico 26. Dice así, 26 al 29. Cuando yo, habla Dios, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán y vuestro pan devorarán vuestro pan por peso. Note, por peso. Y comeréis y no os saciaréis. 27. Si aún con esto no me oiréis, sino que procederéis conmigo en oposición. Fíjense, se va a poner más difícil la cosa. Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 vuestros pecados. ¿Quieres 7 veces? ¿Qué? ¿Y cuánto tenemos aquí en Apocalipsis? 7 sellos. 7 sellos. 7 trompetas. 7 copas. Esto es una advertencia, una profecía de Dios para su pueblo. Vuelvo a leer el 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan. ¿Quién va a quebrantar el sustento del pan? Jehová, Dios. Está hablando de Dios. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso. Quiere decir racionado. Racionado. Lo mismo acá de la balanza. Está hablando de balanza ahí. Y comeréis y no os saciaréis. No va a alcanzar. No va a haber para toda la familia. Si ahorita usted cree que estamos en crisis, si ahorita usted va a Soriana, a Esmar, y siente que no completa todo lo que necesita, espérese más adelante. Y no crea que mucho tiempo. Los estudiosos, los expertos de economía están recomendando que enseñemos a nuestras familias a economizar y que aprendamos a comer, que vayamos acostumbrándonos a comer lo más básico. ¿Por qué? Dicen, porque este 2021 se espera los fuertes efectos de la crisis. Hoy en día siguen cerrando empresas. Cada vez habemos más gente. Habemos desempleados. Así es de que tenemos que aprender y enseñar a nuestra familia a comer moderadamente, pero sobre todo necesitamos aprender a depender de la gracia y la misericordia de Dios. Viene el tiempo
cuando vamos a entender y a aplicar claramente la oración del Padre Nuestro, la parte que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahorita usted puede ir, quizás tiene dinero y puede ir y surtir mandado para 2, 3 semanas. Y no se preocupa por un buen rato. Al rato no va a ser así. Usted vamos a tener que aprender a orar por el pan de cada día. El pan nuestro. ¿Por qué cree que enseñó el Señor Jesucristo esa oración? El pan nuestro de cada día. Las estadísticas, los que estudian la economía, las necesidades, la hambruna, dice que hay más de 1 millón de personas en el mundo, más de 10 millones, algo así, de personas en continuo ayuno, que cada noche se van a la cama con hambre. Y muchas veces usted, muchachitos chiflados, dejan el plato de comida ahí, se chiflan y dicen: no, yo no quiero eso. Ay, no, yo ya no quiero pollo. Y menos, casi es un crimen, es una ofensa para ellos que sea caldo de pollo. Cuando en la India, en África, en estos países, en África y otros, comen los niños galletas de tierra. No crea que eso nunca va a llegar. Dios le está diciendo esto a su pueblo, al pueblo que tiene todas las promesas de Dios materiales, de bendición, de prosperidad, de riqueza. Pero cuando, escuche bien esto, pero cuando el pueblo, aún no importa qué tan cercano, qué pacto tenga con Dios, pero cuando quebrantamos ese pacto de obediencia y sumisión a Dios, Dios quebranta el sustento. Dios lo puede hacer. Él dice: cuando yo os quebrante el sustento, cuando yo quebrante el sustento del pan, cuidado, Dios puede quebrantarlo a todos. Dice versículo 27: y si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, está diciendo Dios, si aún con esto no entiendes y sigues oponiéndote a mi voluntad, entonces va a ser más grave. Versículo 28: yo procederé contra vosotros con ira. Entonces viene la ira de Dios, ya no es disciplina. Amén. Ahora viene la ira de Dios: y os castigaré aún 7 veces. Quiere decir con toda la ira de Dios. Quiere decir con los 7 sellos. Quiere decir con los 7 trompetas. Quiere decir con los 7 copas de la ira de Dios. Cuidado, no le busque. Ezequiel 4:16. Ezequiel 4:16.
Dice así la palabra de nuestro Dios. Al 17. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso. Amén. Por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto. Note las dos cosas. Comerán el pan por peso, pesadito, racionadito. ¿Cuánto nos faltará para llegar a eso? ¿Se acuerda? Que días atrás usted iba a Soriana y no podía usted comprar 2 tapas de huevo. Es decir, nada más una. Eso no es nada para lo que viene. Espérese. Y aún el agua. Versículo 17, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Y sigue diciendo en el 5, capítulo 5, versículo 1, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo y toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, y toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Esto era para que diera una lección al pueblo acerca de la necesidad y el juicio de Dios. La balanza representa 2 cosas: la necesidad, la opresión, la escasez, el alimento racionado, poco y racionado y caro, y también el juicio. Acuérdense lo que Dios le dijo a Belsasar allá: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto delante de Dios. Ahí está. Entonces, esto es juicio de Dios. Esto es juicio de Dios. Esta balanza de la que habla aquí, habla de juicio de Dios. Y oí una voz, 6:6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo. ¿A cuánto equivale? 2 libras de trigo por un denario. Estaba ahí sacando cuentas y eso, traduciéndolo a kilogramos, se dice que 2 libras equivale más o menos a 0,91 kilogramos. Ni 100 gramos. A 0,91. Entonces, por eso dice que muy apenas será la harina, amén, de trigo, muy apenas será suficiente para la comida de un día para una persona que come moderadamente. Que come moderadamente un día. Ahora, ese es el alimento que va a poder conseguir una persona que trabaje todo un día. Dice, por un denario. El denario equivale a la paga de un día de trabajo. Mateo 20, 2. A un día de trabajo. Sobre todo aquellos que trabajan por el mínimo.
Eso representa el sueldo mínimo. Eso representaba en Israel el sueldo de un jornalero al día. Entonces, de cebada podrían comprar un poco más, 6 libras de cebada por un denario. ¿Por qué 6? Bueno, porque la cebada es más barata, es el pan más corriente en Israel. El trigo y la cebada, el aceite y el vino son los alimentos básicos. Ahora imagínese, usted, el que pueda trabajar, el que sea afortunado y tenga trabajo, para un día va a tener para comer. ¿Qué de los viejos que no tengan trabajo? ¿Qué de los desempleados? ¿Y qué si alguien se enferma en ese tiempo? ¿Cómo se va a atender? ¿De dónde va a tener dinero para atenderse? Por eso es que mucha gente van a morir tanto de hambre, ¿ok? Si no puedes trabajar, no vas a tener para comer. Oh, pero el gobierno ayuda. ¿Qué ayuda? Ahorita estas son pinceladas. La cosa no se ha complicado tanto a cómo se va a poner. Dígame cuántos de ustedes han recibido despensas del gobierno. Y aunque así fuera, las reservas se acaban. El gobierno no va a mantener a todo el mundo. Simplemente la atención ni en las clínicas privadas te quieren recibir. ¿Cuánta gente de dinero ha muerto? Muchos han muerto. ¿Por qué? Les faltó el oxígeno, un elemento que es gratis para todos. Y gente de dinero. Creo que fue bien un anuncio, una reflexión de una hija del presidente del Banco Santander. Murió su papá. Dice, mi padre murió. Mi padre era el presidente del Santander y mi padre murió por falta de oxígeno, un elemento que era gratis. Dice, el dinero se quedó en casa. ¿De qué le sirvió al hombre? Ahora imagínese, usted y yo que no tenemos dinero. Qué tremendo. Aquí en esto todavía donde dice, pero no dañes el vino y el aceite, dice la otra parte. El vino y el aceite son elementos básicos que usa la gente más acomodada. Para este tiempo todavía la gente que tenga más dinero va a poder conseguir esto. Pero va a venir el día donde no importa que tengas dinero, no vas a poder conseguir nada. Está tremendo. Está tremendo esto. Simplemente Dios tenga misericordia. Ok, dijimos la cebada representa lo más barato. Es el pan más corriente que se daba en Israel. Tremendo. Tenemos un ejemplo
ahí maravilloso. Me hubiera gustado comentarlo más ampliamente y detallado en Juan 6, 5 al 13, donde el Señor alimentó a aquella multitud con 5 panes de cebada. Le dijo un muchachito, le dice Andrés, he aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada, pero ¿qué es esto para tanta gente? Dice el Señor Jesucristo, hagan recostar la gente. Y le llevaron el pan a Jesús. El Señor lo bendijo estando en sus manos, y aquel pan de cebada se convirtió en el mejor pan, y todos se saciaron. Amén. Todos se saciaron y sobraron 12 cestas. Sí, amén. Y el Señor dice al final, y esto nos habla, vuelvo a hacer énfasis en esto, de la administración, de cuidar. Recojan los pedazos, que no se desperdicie nada. Hoy más que nunca debemos de cuidar los pedazos. No desperdicie comida. Ahorre lo más que pueda. Ahorre lo más que pueda. No desperdicie comida, porque mañana quizás llorará usted mismo. No solamente porque hay gente que necesita. Usted puede decir, bueno, pero pues ¿cómo se los doy a ellos? No puedo ir a África, no puedo ir a la India a dárselos. Cuide. Pero otra cosa, esto nos enseña otra verdad, que no importa que tú tengas el pan más humilde, pero ese pan ponlo en las manos del Señor Jesucristo, compártelo, y el Señor lo multiplicará, y tú tendrás suficiente, y va a haber para otros. Por favor, hermanos, no cierren su corazón a la obra misionera, a los siervos de Dios. Sigan sembrando aún en tiempo, y Dios va a cuidar también de. Pero sigamos sembrando en este tiempo. Les animo en el nombre de Cristo. Que Dios nos ayude a confiar en Dios, a depender de Dios y a ser sabios para administrar sabiamente cada recurso, pero no solamente piense en sí mismo, piense en otros y comparta de lo poco que Dios le da. Y Dios siempre, Dios puede usar cuervos, Dios puede usar viudas, Dios puede usar lo que sea, pero siempre va a cuidar de sus hijos que le honran, que temen su nombre, le honran, y aquellos que comparten el pan con otros. Acuérdese de la viuda. Dios les bendiga. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.